Hola, ¿qué tal? Bendiciones, felices de estar conectados esta noche con ustedes en este tiempo de oración, en este tiempo también de recibir la palabra, de fortalecernos a través de este estudio. Gracias por conectarte a nuestro canal, a nuestras páginas, por estar atento a toda la programación que como iglesia tenemos para ustedes y para sus familias en ese lugar seguro que Dios ha destinado durante todo este tiempo para nosotros, que son nuestros hogares y nuestras casas. Recuerde que hoy en día tu casa y tu familia son la iglesia del Señor. Muy buenas noches, bendecimos a toda la familia así que en este momento se conecta para compartir con nosotros este tiempo de palabra, que más que una predicación hoy quiero compartir con ustedes un estudio. Yo quiero compartir el siguiente tema que he titulado Iniquidad, la raíz del mal. Para ello vamos entonces a la palabra. Yo quiero que usted me acompañe al libro del profeta Isaías, capítulo número 59, el verso número 2. Dice así entonces la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias en esta noche, Dios de la gloria, por este tiempo de disertación, por este tiempo de palabra, por este tiempo de predicación, pero sobre todo por este tiempo de edificación, Señor, y de enseñanza en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Háblanos, Señor, enséñanos e instrúyenos a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy creo que voy a traer un tema que para muchos es un poco desconocido. Y cuando uno estudia un poco el tema de la teología sistemática, hay una rama de aquella teología que es la doctrina de la hamartiología. El tema de la hamartiología, o más bien la doctrina de la hamartiología, trata especialmente todo lo relacionado al pecado. Hay una expresión griega, y la expresión griega hamartia, que significa errar al blanco. Es decir, hablamos acerca del origen, la naturaleza, las consecuencias y obviamente cómo dar por superado el pecado también en la raza humana. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Especialmente hay dos términos que están estrechamente relacionados, y estos términos son iniquidad y pecado. Sé que para muchos cristianos los términos suelen ser sinónimos o suelen ser lo mismo. Pero cuando uno profundiza en el texto sagrado se va a dar cuenta que no son lo mismo, que hay una marcada diferencia aún desde el punto de vista textual, no solamente desde el concepto de lo que cada término significa. Lo único claro que hoy tenemos en la actualidad es que el pecado es el virus causante de la peor pandemia de toda la humanidad. Y eso queda claro, a tal punto de que podemos utilizar esta expresión de una manera metafórica, especialmente por la causa de muerte que éste ha producido. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice claramente: mas la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué decimos que viene a ser como un virus? Porque la misma carta a los Romanos, capítulo número 5, en el verso número 12 dice así: por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado también vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos fuimos contaminados por un mal llamado pecado. Y eso yo quiero que usted y yo lo tengamos claro en esta hora. Ahora, el primer punto que quiero compartir con ustedes entonces es el siguiente: la iniquidad y el pecado. Muchos cristianos tienen la idea de que el pecado o el primer pecado se originó en el huerto del Edén. Y ese es el primer concepto que la gran mayoría de personas tienen. Sin embargo, hoy tengo que decirle que el primer ser no fue Adán en pecar. Escuche muy bien los términos. Una cosa es que yo diga el hombre y otra muy diferente que yo mencione el primer ser. Ahora, el primer hombre que pecó, sin duda alguna, fue Adán. Pero el primer ser que pecó en todo el universo fue Luzbel.
lo que la Biblia denomina como el lucero de la mañana. Así lo denomina el profeta Isaías en el capítulo 14, creo que es el verso número 12. Este personaje es el mismo que usted y yo conocemos como diablo o que usted y yo conocemos como Satanás. Por lo tanto, pude comprender que el primer pecado no se gestó o no se llevó a cabo en la región terrestre, sino en una región celeste. Para ello usted lo va a encontrar, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 28, el verso número 16, pero los versículos anteriores a estos me hablan acerca del origen de lo que ocurrió con aquel lucero de la mañana. Leamos entonces Ezequiel capítulo 28, verso 16, dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando uno lee detenidamente este pasaje, se da cuenta que iniquidad y pecado no son lo mismo. Porque lo primero que expresa el profeta en este texto es que aquel querubín protector fue lleno primero de iniquidad. Y posterior a esto, la Biblia dice claramente, pecaste. Ahora la pregunta es, ¿por qué el lucero, hijo de la mañana, pecó? Y la respuesta es muy sencilla, porque se llenó de iniquidad. Y hay otro texto que afirma, obviamente, esta enseñanza, y lo habla el profeta Isaías, en Isaías capítulo 59, el verso número 12. Entonces Isaías dice lo siguiente: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. En este pasaje queda bien marcado: número 1, iniquidad; número 2, pecado; y número 3, rebeliones. El hijo, el lucero de la mañana, se le hallaron precisamente estas tres cosas. La Biblia dice que se llenó de iniquidad, la Biblia dice que el hijo lucero de la mañana pecó, y la Biblia dice que este mismo se rebeló contra Dios. Entonces vamos a empezar a definir cada término y definamos lo que significa entonces la palabra iniquidad. Y especialmente ahí me gusta estudiar mucho las raíces etimológicas de la palabra, especialmente en su origen, en las cuales fueron escritas. Y vamos a encontrar el primer término, y lo encontramos obviamente en el original hebreo, que es el término awom, con W, que traduce textualmente maldad. Bíblicamente la iniquidad se conoce como la raíz del mal. De ahí titulé el mensaje: iniquidad, raíz del mal. Ahora bien, ¿recuerda usted lo primero que Dios le dijo al lucero, hijo de la mañana? Lo primero que Dios le dijo fue lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que tú fuiste creado, hasta el día en que se halló en ti maldad. Lo primero que se halló en Luzbel fue maldad. Ahora, explicar el tema del origen de la maldad, sin duda alguna, es todo un misterio, porque no conozco la primera persona que pueda explicarnos de manera escueta, concisa, precisa, en dónde y el por qué se originó la maldad. Hay algunas personas atrevidas que han considerado de que Dios había creado la maldad. Lo único cierto es que la Biblia es clara al decir de que en el corazón, por decirlo de alguna manera, de Luzbel se halló en un día en él maldad. Y esta produjo en él pecado. Y el pecado lo llevó a rebelarse contra Dios. Ahora bien, lo único cierto es que la iniquidad y el pecado posteriormente pasó a todos los hombres. Y eso es algo que no se puede ocultar.
Y el apóstol Pablo le colocó un nombre, y ese nombre lo llamó de la siguiente manera: el mal que está en mí. Y le voy a enseñar algo que posteriormente le voy a explicar. La maldad no te hace mala persona. La maldad te hace un pecador. Hay personas que son muy pecadoras y aún así pueden catalogarse como buenas personas. Ese tipo de personas todo el tiempo viven autojustificándose, diciendo que ellos son buenos, aún estén cometiendo pecado. Tenemos que tener en cuenta de que el hombre natural no considera el pecado como un mal, sino que considera el pecado como un placer, considera el pecado como una libertad, considera el pecado como una forma o un estilo de vida. Por eso el hombre natural no es consciente que su obrar va en contravía de lo que Dios ha prohibido y no considera estar en pecado. Y termina, como dice la palabra del Señor, siendo esclavos, creyéndose estar libres, pero no lo son. Ahora bien, el hecho de que una persona humanamente no le haga mal a nadie, humanamente pueda ser catalogada buena, no significa que esa persona no sea pecadora. Es más, el apóstol Pablo está diciendo, ese mal que está morando. Ahora bien, le voy a entregar la ñapa en esta noche, porque esto está estrechamente relacionado con nuestra santidad. No es santo quien hace cosas buenas, es santo quien se aparta del pecado. Teniendo claro esto, entonces vamos a pasar al punto número 2, el mal que está en mí. Romanos capítulo 7, verso 21, el apóstol Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay un mal que está en ti y hay un mal que está en mí. Y ese mal se llama pecado y ese mal se llama iniquidad. Ahora bien, la iniquidad es una raíz, es el origen que pronto da a luz el pecado. El apóstol Pablo era consciente de que hay una batalla en nuestro interior entre lo bueno y lo malo. Bíblicamente a eso también se le conoce como naturaleza pecaminosa. Es decir, que todos los seres humanos por naturaleza somos pecadores. Todos por naturaleza somos pecadores. Razón tenía el sabio Salomón cuando dijo en una oportunidad, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe ningún hombre en la tierra que pueda hacer el bien y nunca peque. ¿Y cuál es la razón? La razón es muy sencilla. La razón es que el hombre por naturaleza es pecador. Pero dentro de esa diferencia entre iniquidad y pecado, es que la iniquidad es la que origina el pecado. La iniquidad es la raíz del mal. La iniquidad es hablar de la misma maldad en el hombre. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que aunque ha sido santificado, él dice, el mal mora en mí. Y tenemos que ser conscientes de que el mal está siempre latente en nuestra propia naturaleza. Ya el apóstol Santiago agrega otra terminología. Él habla acerca de la concupiscencia, que corresponde a esos deseos exacerbados por los placeres mundanales, por decirlo de alguna manera. Y el apóstol Pablo era consciente de que a veces quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Él mismo dice ahí en la carta a los romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo no sé si usted alguna vez le ha pasado y se ha preguntado, ay pastor, pero yo quiero hacer siempre lo correcto, siempre quiero hacer lo bueno, pero me termino dejándome llevar
por lo malo? La respuesta es muy sencilla. Es porque la iniquidad está allí presente. Porque obviamente hay un mal que mora en nosotros. Por eso pude concluir que la mayor lucha del hombre no está en su exterior, sino en su interior. A veces la gente piensa que lo que está afuera es lo más peligroso para el hombre. Lo que en realidad desconoce el hombre es que su mayor enemigo a vencer está dentro, y es su corazón. Recuerdo lo que en una oportunidad enseñó Jesús, que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre contamina al hombre. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, salen los adulterios, salen las avaricias, salen todas las cosas malas. Por lo tanto, pude comprender que nuestro mayor enemigo está en nuestra mente, que nuestro mayor enemigo está en nuestro interior, que el apóstol Pablo me está enseñando que hay un mal que mora en nosotros. Mire, cuando usted estudia, por ejemplo, alguna expresión del apóstol Santiago de lo que les decía acerca de la concupiscencia, el apóstol Santiago dice que somos tentados porque somos seducidos y porque somos atraídos. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, dice textualmente, da a luz el pecado. Es decir, es que la gente no peca por pecar o de manera inconsciente. Porque gente dice, algunas personas utilizando algunos términos coloquiales, se me chispoteó. Ay, yo no sé lo que me pasó. Alguien decía en alguna oportunidad, nadie cae de repente, sino que hay algo en nuestro interior que viene trabajándonos, que viene haciendo algún tipo de mella en nuestro interior. Porque dice textualmente que por causa de nuestra concupiscencia, entonces empezamos a ser seducidos, empezamos a ser atraídos, y después de que esto se concibe, da luz el hecho material que es el pecado. Y cuando se consuma el pecado, viene el otro resultado del pecado. Todos lo conocemos. ¿Cuál es el fin o cuál es el resultado del pecado? La muerte. Recuerde que enseñábamos en uno de los puntos anteriores que decía la palabra, mas la paga o la consecuencia o el resultado del pecado es la muerte. Eso queda claro. Ahora, ese es un mal que siempre estará ahí presente. Es cierto que hemos sido redimidos gracias a la sangre del Cordero, pero hay algo cierto, todavía luchamos con el pecado. Todavía luchamos con la iniquidad. Todavía luchamos con esas malas intenciones del corazón, esos deseos engañosos, con esa naturaleza pecaminosa, con esa concupiscencia. Yo cuando escucho a un cristiano decir de que ya no tiene luchas, de que ya no tiene debilidades, de que ya está tan fortalecido de que prácticamente es un ángel, pues tendré que decirle que es un fariseo, que simplemente nos está engañando. Porque todos tenemos luchas. El apóstol Pablo reconoció delante de las iglesias, delante de la iglesia de Roma, delante de la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto él escribió que tenía un aguijón, que tenía una debilidad y que 3 veces había rogado al Padre para que la quitara. Y le rogué al Padre para que la quitara y el Señor me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en alguna oportunidad yo le enseñaba a la iglesia de que Dios no quita debilidades. No conozco ningún pasaje donde la Biblia dice que ya el creyente o la persona que entregó su vida a Cristo, la debilidad ya se le fue. Lo que entiendo por la palabra es que el Señor fortalece a los débiles. Ese es otro concepto. Ahora, todos tenemos que luchar. Yo sé que cuando se habla de la parte de iniquidad, a veces la gente le coloca mucho misterio, mucho misticismo, mucha profundidad a un tema tan sencillo para poderlo comprender. El pecado simplemente es la materialización de una maldad que está en el interior del hombre. Eso queda claro. El día que se halló maldad en el Hijo, el lucero de la mañana, dice la palabra que aquel día pecó.
y aquel día se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque la iniquidad es esa raíz, es ese origen que nos lleva, nos incita a pecar. Y a través de esa raíz y a través de esa naturaleza pecaminosa, como el apóstol Santiago llama concupiscencia, empezamos a ser seducidos y empezamos a ser atraídos. ¿Cuál es la solución? La solución la vamos a ver en este tercer punto que voy a explicar a continuación. La solución es la siguiente: la confesión es la salida. Lea conmigo, Salmos capítulo 32, el verso número 5. Y mire lo que esboza el salmista en este salmo. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queda claro en otro texto que pecado e iniquidad no son lo mismo. Porque entonces el salmista está diciendo: mi pecado te declaré, textualmente, y no encubrí mi iniquidad. Hablaba de aquellos aspectos que le eran demasiado ocultos. Y luego él dice: la respuesta o la solución a ese pecado, la respuesta o la solución a esa iniquidad es que lo voy a confesar al Señor. Y el Señor perdonará toda la maldad, es decir, la iniquidad de ese pecado. Entonces puedo concluir en este punto que pecado e iniquidad deben ser confesados delante de Dios. Por eso en algunas oraciones el salmista decía textualmente: Señor, líbrame aún de los pecados, aún de los errores que me son ocultos. En alguna oportunidad yo le explicaba a la iglesia que uno puede pecar de tres maneras. Que hay pecados que son privados, hay pecados que son públicos y hay pecados que son ocultos. Los públicos son aquellos pecados que toda la gente sabe que usted comete. Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta el licor y todo el tiempo se emborracha, lo hace públicamente y la gente sabe que usted es pecador porque se emborracha. Si usted de repente tiene un amante, por ejemplo, y la gente conoce, la gente dirá: conocemos que tiene un amante y su pecado es público. Pero hay pecados privados, y regularmente los pecados privados se dan en el campo de la sexualidad. Son aquellos que la gente no conoce, pero que tú conoces. Y hay un último pecado que es el oculto, que la gente no conoce, que tú ignoras, que no conoces, pero que al interior ese pecado está. Es importante entonces decirle lo siguiente: que la única respuesta y la única solución es la confesión. La confesión. Y la confesión implica tres cosas. La confesión implica, número 1, reconocerlos. Número 2, confesarlos. Y número 3, abandonarlos. Si no le quedó claro, se lo vuelvo a repetir. Número 1, reconocerlos. Número 2, confesarlos. Y número 3, abandonarlos. Usted recuerda lo que dice Proverbios capítulo 28, el verso número 13. Proverbios 28:13 dice textualmente que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, no solamente el que lo confiesa, y se aparta de él, alcanzará misericordia. Es importante ir terminando esta corta enseñanza diciéndoles esta noche lo siguiente: tanto pecados como iniquidades son perdonadas por el Señor. Porque aunque podamos hablar del pecado y la iniquidad, no significa que estos no puedan ser perdonados por Dios.
Y para ello quiero leerle el último texto de esta enseñanza, que es Romanos capítulo 4, versos 7 al 8. Y dice así, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Escuche el siguiente principio. No hay iniquidad que Dios no pueda quitar y no hay pecado que no pueda perdonar. El salmista en el Salmo capítulo 103 dice textualmente, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mis amados, en conclusión, pecado e iniquidad no es lo mismo. Iniquidad es la raíz del mal, es la maldad que produce o que nos incita o que nos conlleva a pecar. Pero tanto pecado e iniquidad fueron perdonados en la cruz del Calvario, porque el sacrificio de Jesús en la cruz nos ha limpiado de toda maldad, nos ha purificado de toda maldad. Para ello, vuelvo a repetir el consejo: reconocer, confesar y abandonar. En el nombre de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo del cielo, bendecimos en esta hora a la iglesia. Gracias, Señor, porque en aquella cruz podemos hallar el perdón de todos nuestros pecados y de cada una de nuestras iniquidades conforme a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de esta corta enseñanza. Espero que les haya sido útil este tiempo de ministración, de aprendizaje. Vamos a tener algunos cambios que pronto le estaremos avisando. Queremos cambiar el formato de las predicaciones el día miércoles, de las exposiciones. Queremos el día domingo mantenerlas, pero aún poder colocar algunos ingredientes adicionales para lo que va a ser los días domingos. Y vamos obviamente a anexar dentro de nuestra parrilla, por decirlo de alguna manera, algunos otros programas que yo creo que van a ser de edificación para todos nosotros y especialmente para todas aquellas personas que están hambrientas y sedientas de una palabra. Quiero nuevamente agradecer todo el tiempo que usted pueda agradecer, hágalo, a todas aquellas personas que aún se mantienen fiel en la obra del Señor, se mantienen fiel en la iglesia, porque recordemos que la iglesia somos todos, y aquellas personas que se mantienen fiel incluso en su mayordomía. Pronto retornaremos, pronto regresaremos, eso es lo que esperamos. Deseamos de que esto pase lo más ligero, como siempre lo hemos venido declarando a través de una palabra. Esto también pasará y esto, Dios de la gloria, lo creemos, ha sido y será temporal. Bueno, no siendo más, me despido en esta noche sin antes decirles que les amamos y que el Señor les continúe bendiciendo.